Hebreos capítulo 2. Gloria a Dios. Además, como saben también, hermana Mirna Ríos, ella está en momento de transición. Ella vendió el salón que tenía, que era su negocio, y últimamente pues decidió moverse con tiene familia también en Virginia y está en ese momento de transición. Hasta ahora ella ha estado encargada del edificio, de cuidar, de que quede en orden y limpieza. Entonces vamos a necesitar a alguien que pueda tomar esa responsabilidad. Si hay alguien de ustedes, pues lo puede hablar conmigo personalmente. Y la responsabilidad es estar seguro de que el edificio queda limpio, presentable, ¿verdad? Y que todo está bien. Si hay algo que se ve que está dañado o algo, hacerlo conocer para poder informarlo. Entonces, si a alguien le gustaría asumir esa responsabilidad, me lo deja saber. Hebreos capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 14 hasta el final de este capítulo. Amén. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es la porción de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a estar considerándola bajo esta pregunta como título: ¿para qué Jesús se hizo hombre? ¿Para qué Jesús se hizo hombre? Padre, oramos que mientras, Señor, disertamos esta palabra, el Espíritu Santo sea, Señor, llevando la voz, sea llevando el mensaje, sea llevando, Señor, eso que necesitamos, Señor, escuchar en esta ocasión. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que su palabra llegue a la necesidad que hay, Señor, presente en este momento, y que nuestros corazones sean ministrados, Padre, por el poder de su palabra. Le damos honra, le damos gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué Jesús se hizo hombre? Hay ciertas verdades aquí muy importantes, y la primera es la necesidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Él fuera 100% humano. Y debido a que Él venía a socorrer y a rescatar a los seres humanos, entonces Él debía ser completamente humano. El versículo 14 inicial de la lectura de hoy nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús era verdadero humano, de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos en este versículo? Esta palabra se aplica a la humanidad, a los hijos de los hombres. Adán, de Adán y Eva, toda la descendencia de carne y sangre. Dice que la humanidad participó de esta naturaleza.
los hijos tienen carne y sangre. Pero Jesús, su naturaleza no es humana. Su naturaleza es divina. Él voluntariamente tomó la humanidad, la naturaleza humana, asumió la naturaleza humana que comparten los seres humanos como una aceptación voluntaria para socorrer a los humanos. Dos herejías que surgieron inicialmente en la iglesia primitiva. Una es conocida como docetismo. Proviene de una palabra griega que significa aparecer o apariencia. Y esta herejía o esta enseñanza falsa decía que Jesús era realmente Dios, pero que no podía ser realmente humano. El escritor de Hebreos claramente refuta ese error y dice que él, Jesús, participó de lo mismo, de lo que nosotros somos, de carne y sangre. Los que iniciaron esta herejía o este error como enseñanza se apoyaban en la idea de que lo material es malo, y debido a eso, por el mero hecho de nacer y tener un cuerpo material, entonces ya somos seres malos. Y ellos decían que Jesús, siendo Dios, jamás pudo realmente tener un cuerpo verdadero, sino que lo que la gente veía era una apariencia de ser humano, pero que no era realmente un ser humano. Los escritos evangélicos claramente refutan este error y nos dicen con énfasis de que Jesús era enteramente humano. Él padeció hambre, padeció sed, él padeció de cansancio, de fatiga. Él sufrió las necesidades que realmente los seres humanos experimentamos. Entonces, es importante saber que si Jesús iba a socorrernos, tenía que ser enteramente humano. Y esto es lo que Juan el apóstol nos dice en su escrito evangélico, cuando dice que el verbo era Dios, pero que ese verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano, y él dijo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que la verdad de que Jesús es enteramente humano es importante, porque él vino a socorrer a los descendientes de Abraham. Él no vino a socorrer a los ángeles. Por eso él no se hizo un ángel. Él vino a socorrer a los hombres, y por eso él se hizo un hombre. Pero si solamente era hombre, ¿cómo podía salvar al ser humano? Entonces, la segunda verdad tan importante es que Jesucristo es enteramente Dios y enteramente hombre.
participó de lo mismo, de carne y sangre. Pero la pregunta es, ¿para qué nació Jesús? Algunas personas piensan, ¿para sufrir? ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue muy sufrida, hermano. Dicen ellos. Mire que desde antes de nacer, y cuando nació, y Herodes quiso privarlo de su vida, Herodes quiso destruirlo. Mire cómo sufrió. ¿Sabe que la última vez que se menciona el nombre de José, el marido de María, es cuando Jesús tenía 12 o 13 años? En el relato cuando él se queda en el templo. Y después los relatos evangélicos no hablan más de José, hablan de María. En las bodas de Caná, allí estaba María, pero no estaba José. ¿Y dónde estaba José? Allí estaban los hijos de María, pero no estaba José. Aparentemente José falleció bastante joven, cuando Jesús era un joven, un adolescente. Encontramos en el Evangelio de Marcos que Jesús era llamado el carpintero, indicando con ello que Jesús tuvo que asumir el cargo, la responsabilidad de manejar el negocio de la familia, porque José ya no estaba presente. Entonces, sí, él también vivió esa experiencia de que una persona muy amada, muy cercana, falleciera, muriera. Y algunos dicen, ¿y por qué no evitó si luego resucitó a Lázaro? Bueno, porque en el plan del Padre había lugar para resucitar a Lázaro, pero no para resucitar a José. Y él vino a hacer la voluntad de su Padre y no la suya. Aún en esa fiesta de bodas, cuando dice su madre, le dice, no tienen vino, insinuando de que es hora que haga algo usted por ellos. Él le dice, mi hora no ha llegado. Es decir, yo no actúo cuando alguien fuera del Padre me lo solicita. Yo actúo cuando el Padre me da luz verde para actuar. Cuando llega esa hora, llega ese momento, es el momento en que yo actúo. Él participó de lo mismo. ¿Para qué nació Jesús? No para sufrir. Dice este texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es ese? El diablo. Jesús se hizo hombre para destruir al diablo. Jesús se hizo humano para derrotar a Satanás. Si iba a socorrernos, tenía que derrotar a aquel que tenía la hegemonía sobre nuestras vidas. Si iba a librarnos, tenía que vencer a aquel que tenía la potestad sobre nosotros. Así que Él se hizo carne y sangre, se hizo un ser humano, 100% humano, para que por medio de la muerte pudiese derrotar a Satanás. Y alguien puede decir, pero hermano, no había otra manera de derrotar a Satanás. ¿Por qué tuvo que ser a través de la muerte? Porque ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios desde los primeros días de la existencia humana. Cuando en Génesis 3:15 Dios dijo, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, el diablo y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer,
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vean, el plan de Dios era que Jesucristo se hiciese hombre, 100% hombre, enteramente humano, para que como humano pudiese morir y a través de su muerte y resurrección vencer a Satanás. ¿Por qué piensan ustedes que Satanás trató de evitar a toda costa que Jesús fuera a la cruz? Usó hasta el mismo Pedro en una ocasión. Dice que Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, no hable usted de estas cosas. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor vio que detrás de esa insinuación, con buenas intenciones, pero detrás de esa insinuación estaba la obra de Satanás. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Era a través de su muerte que Jesús iba a aplastar la cabeza del diablo, destruir al que tenía el imperio. Vea, un imperio, el imperio de la muerte. ¿Y cuáles son las estadísticas? De cada persona que muere, de cada persona que nace, cada persona muere. El imperio de la muerte. Nadie se escapaba. Para esto Él nació. Para esto Él tomó la naturaleza humana. Para esto Él se hizo hombre. Ahora, la palabra destruir puede ser malentendida. ¿Por qué? Porque en nuestra traducción puede ser que entendamos como aniquilar, hacer desaparecer. Pero la palabra destruir no significa aniquilar, sino más bien volver inservible, hacerlo inútil. Esta palabra destruir implica quitarle, despojarlo de ciertos poderes que hasta ese momento él gozaba. ¿Y qué nos está diciendo? Que a través de la muerte y su resurrección, Satanás ya no tiene poder sobre aquellos que creen en Jesús. Satanás no tiene más poder sobre aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo con su muerte y resurrección destruyó a Satanás, quebrantó su poder, lo dejó inútil, lo anuló, lo dejó inservible. Sus armas son inservibles para aquellos que siguen las pisadas de Jesús. Obviamente, no quiere decir que lo acabó. Satanás todavía existe y sigue operando en el mundo. De hecho, la Biblia dice que existirá para siempre en un lugar llamado el lago de fuego. ¿Qué significa que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte? Significa que lo incapacitó. Su poder, sus armas han sido inutilizadas. Ahora, Satanás es un ser real. Verdaderamente existe. Él no es un invento. No es creación de nuestros antepasados para que nos portáramos bien. No. Ahora hay personas que lo usan así con sus hijitos. Y le
dice, mire que cuidado que viene por ahí, viene el cachudo. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Porque él no es toro. Él no tiene cachos. No, Satanás quiere engañar. Satanás quiere esclavizar. Eso es lo que él quiere. Pero Cristo vino para destruir a Satanás. Y librarnos del temor de la muerte. Martín Lutero dijo en una ocasión, el que le teme a la muerte ni está dispuesto a morir, ni es lo suficientemente cristiano. Porque tales personas carecen de fe en la resurrección y aman más esta vida que la venidera. ¿Por qué los creyentes estamos libres del poder de la muerte? Por la esperanza de la resurrección. Porque sabemos que la muerte no es nuestro fin. Para otros, la muerte es el fin. Ellos dicen, la muerte le pone fin a todos. Cuando alguien muere, se acabó. Cuando alguien fallece, se terminó todo. Pero no. Jesucristo vino a darnos esperanza. Jesucristo vino a destruir el imperio de Satanás y a librarnos del temor de la muerte. Otro de los antiguos creyentes, en el tercer siglo, uno llamado Juan Crisóstomo, criticaba las bulliciosas lamentaciones públicas que hacían los cristianos cuando moría un familiar. Y él decía, ¿por qué tantos alaridos y demás comportamientos pocos correctos? Me avergüenzo delante de los impíos, judíos y herejes que lo ven. Y de hecho, delante de todos los que por esta razón se ríen de nosotros haciendo burla. Que Dios les permita a todos dejar esta vida sin lamentos, dijo él. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 siglos los creyentes en Jesús fueron perseguidos, encarcelados, azotados, apedreados y martirizados. Por allá, casi al final del segundo siglo, por el año 177 después de Cristo, bajo el régimen del emperador Marco Aurelio, se conservan unas cartas de las iglesias de León y Viena, en la Galia, que las enviaron a los hermanos de Frigia y Asia Menor. Y ellos dicen que al principio de la persecución esas 2 ciudades parecen haberse limitado a prohibiciones que les impedían a los cristianos congregarse públicamente. Pero después, la plebe o el gentío comenzó a seguirles por las calles, insultándoles, golpeándolos y apedreándolos. Por fin varios de ellos fueron encarcelados y llevados ante los tribunales para ser juzgados. En ese momento, uno de entre la multitud, llamado Betio Epágato, se ofreció a defender a los acusados. Y cuando el gobernador le preguntó si era cristiano y él respondió afirmativamente, sin permitirle decir una palabra más, el gobernador ordenó que se le añadiera al grupo de los acusados. La persecución había caído sobre ellos de una manera inesperada, como un relámpago, dice el relato, y muchos de ellos no estaban preparados para el martirio. Según se nos cuenta en la carta que estamos citando, alrededor
alrededor de 10 fueron débiles y salieron del vientre de la iglesia como abortos. Los demás, sin embargo, se mostraron firmes al mismo tiempo que tanto el gobernador como el pueblo se indignaban cada vez más contra ellos. En vista de su obstinación y probablemente para congraciarse con la gente, el gobernador hizo torturar a los acusados. Un fulano llamado Santo se limitó a responder: soy cristiano. Y mientras más le torturaban y más preguntas le hacían, más firme se mostraba en no decir otra palabra: soy cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando murió y resucitó, también libró a todos los que creemos en Él del temor a la muerte, del miedo a la muerte. Él vino para triunfar sobre nuestro enemigo llamado el diablo, sobre nuestro enemigo llamado la muerte. Y ahora que somos cristianos, podemos enfrentar la muerte con valor. Amén. Porque ni la muerte nos separará del amor de Cristo. El relato dice que la cárcel estaba tan llena de prisioneros cristianos que muchos murieron asfixiados antes que los verdugos pudieran aplicarle la pena de muerte. Algunos de los que antes habían negado su fe, al ver a sus hermanos tan valerosos en medio de tantas pruebas, volvieron a su antigua confesión y murieron también junto a los demás. ¿Sabe qué significa eso? Que su valentía puede contagiar a otros. Amén. Que otros vean la firmeza de su fe, aunque ellos flaqueen por un momento, puedan arrepentirse de corazón y decir: Señor, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero la más destacada en ese relato de todos los mártires fue una hermana llamada Blandina, una mujer débil por quien temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Es que a veces las apariencias engañan. La veían débil a la hermanita físicamente, pero espiritualmente era más fuerte. Y decían: ay, mi hermana, cuando le toque a ella, el primer azote la va a tirar por ella. No, los verdugos tuvieron que turnarse. Y cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde allí los aventaron. Y como las fieras no la atacaron a Blandina, las fieras le temían. Los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente. Y a la postre la encerraron en una red. Suspendida, hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe. Por fin las autoridades ordenaron degollarla. Ellos no temían la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo vino a librarnos del poder de ese miedo aterrador que antes le teníamos a la muerte. Para ellos, como Pablo
dijo, morir era ganancia. Hermanos y hermanas, ¿para qué vino Cristo? Vino para destruir al diablo. Vino para librarnos del miedo a la muerte. No debemos temerle a la muerte. Y como dijo Lutero, si alguien le teme a la muerte es porque todavía no es verdadero cristiano. El que tiene miedo a morir verdaderamente no es cristiano de cabeza a los pies. Porque si fuera cristiano de cabeza a los pies, sabría que Jesucristo dijo, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, esa voz desde los cielos que le dijo a Juan, escribe. Ya digo que tengo que escribir. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y de pronto él escuchó, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Jesucristo libra a los que verdaderamente creemos en Él del miedo a la muerte. Porque sabemos que en las Sagradas Escrituras Dios nos ha revelado que es muchísimo mejor morir y estar con Cristo. Dichosos los que mueren en el Señor. Es decir, esta no es una declaración que pudiera ser interpretada como universalmente. Todos los muertos no son bienaventurados. Porque la misma voz del cielo luego clarifica que los que son bienaventurados o dichosos son los que mueren en el Señor. Y sobre este importante tema, el mismo Espíritu se involucra y dice, sí. Es decir, por si acaso alguien lo duda, es verdad, es verídico, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque descansarán de sus trabajos, de sus faenas, de sus tareas, de sus labores, de sus angustias, de sus enfermedades, de sus dolores. Descansarán de todas esas penas y vicisitudes. El Señor no dejó a la especulación humana lo que se refiere a la muerte de los creyentes. Después de la muerte de un creyente, realmente sí va al descanso eterno. Gloria a Dios, aleluya. Sus obras, dijo el Espíritu Santo, con ellos siguen. Lo que nos sigue después de la muerte no es lo que tenemos, ni lo que hemos acumulado en la vida. ¿Qué es lo que nos sigue? Lo que somos, lo que hemos hecho. Eso nos sigue. Todo lo que usted ha hecho en la vida, cuando usted muera no se queda aquí, se va con usted. Por eso dice el Señor que debemos ocuparnos en buenas obras. Porque esas obras van con nosotros. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? Dice el texto, y aquí hay una palabra muy rica que debemos saborear. Para socorrer a los descendientes de Abraham. Socorrer. Ser un socorrista es
indica que cuando clamamos a Dios, cuando elevamos ese clamor al Señor, ese clamor desesperado. Cuando Pedro dice, Señor, sálvame que perezco. El socorrista. Sálvame que perezco. Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham son todas aquellas personas que llegan a un punto en su vida y reconocen que son pecadores. Reconocen que sin Dios están perdidos, sin Dios están sin esperanza, sin Dios la vida no tiene sentido. Ahora la pregunta es, ¿y quiénes son los descendientes de Abraham? Porque Abraham tuvo descendientes físicos, carnales. Y esos descendientes carnales incluye tanto a los judíos como a los árabes. ¿Por qué? Porque a través de su hijo Ismael, nació el islamismo, una de las 3 grandes religiones del mundo que son monoteístas. A través de su hijo Isaac nació el judaísmo. Recuerdan que Ismael nace en el contexto cuando Dios le había prometido a Abraham un hijo. Pero pasaron los años y Abraham, 2 ancianitos eran, tratando de tener un hijo. Llegó al punto que su ancianita amada le dijo, mi amor, no podemos. Le dice, yo tengo ahí una más joven que se llama Agar. Podemos usar ese recurso que la sociedad pone a nuestra disposición. Y como Agar era esclava de Sara, entonces si Agar tenía un hijo, legalmente ese hijo le pertenecía a Sara. De allí nace Ismael. Pero Dios quería darles otro hijo, aquel que se llamaría Isaac. Cuando Agar está encinta, fue idea de Sara. Pero cuando Agar está encinta, obviamente luego entonces Abraham comenzó a tratarla diferente, no como una esclava. Si está encinta, pues ya no puede hacer los quehaceres que antes hacía. Si está encinta, ya no puede ir al pozo, a la agua, no. Cuidado, un aborto. Entonces, la atención era diferente. Y eso no le agradó a Sara. Eso despertó celos. Y entonces Sara comenzó a acosarla. Sara comenzó a tratarla de una manera no muy agradable. Y la Biblia dice que entonces Agar decidió huir. Tomó unas cuantas cositas y sin decir nada se desapareció de casa. Se desapareció. Abraham no sabía nada, preguntó a Sara. Sara decía, yo tampoco. Preguntaron a los demás, no se sabe nada. ¿Alguien la ha visto? No. Pero la Biblia dice que Dios sí la vio. Sí la vio cuando huyó. Y allá en el desierto, cansada del camino, dice que el ángel de Jehová llegó donde ella estaba.
dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ismael fue un nombre dado por Dios, porque Jehová ha oído tu aflicción. Vea qué importante es esto. A veces hay personas afligidas, mujeres afligidas como Agar, afligidas. A veces hasta intentan huir de sus hogares, porque están afligidas. Yo quiero decir, Dios ve tu aflicción. Amén. Dios ve lo que estás pasando. Y le dijo, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y luego describe a este muchacho llamado Ismael después de su nacimiento. Y le dice, y él será fiero, salvaje, indómito. Será Ismael. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también al que me ve. Nace Ismael. De Ismael, los ismaelitas, los árabes, el islamismo. Mahoma era descendiente de Ismael. Su otro hijo fue Isaac. 14 años después, Dios le dio a Isaac. Significa risa. Pero de Isaac viene el judaísmo, la segunda religión del Medio Oriente, monoteísta, es decir, que solo se cree en un Dios. Así que los descendientes de Ismael y de Isaac son primos. Son primos, pero primos que no se llevan. Sin embargo, el mayor cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones por medio de Abraham vino solamente a través de otro descendiente de Abraham, el tan esperado Mesías y Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Y a través de Cristo nació el cristianismo. De los descendientes de Abraham nació el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Entonces la pregunta es, ¿quién es la descendencia de Abraham que Cristo vino a socorrer? La Biblia claramente nos dice que los descendientes de Abraham son los que son de la fe de Jesucristo. Y que Abraham es el padre de los incircuncisos, los gentiles, y de los circuncidados, los judíos, pero que siguen las pisadas de la fe de Abraham. ¿Cómo podemos comprobar esto? Dos pequeñas referencias. Lucas 13:16, la primera. Lucas 13:16. El contexto habla de una mujer jorobada que
andaba encorvada, dice el versículo 11. Esto sucedió en la sinagoga. Un día sábado, estaban reunidos. Allí estaba una mujer que por 18 años tenía esta enfermedad que la tenía encorvada. ¿Qué sucedió ese día? Verso 12 dice que cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso fue todo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y como es de esperar, glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Una persona que es sanada no puede quedarse en silencio. No. Comenzó a glorificar a Dios en medio de la sinagoga. Y el principal, el director de la sinagoga, pues se enojó. ¿Por qué? Porque dijo: está interrumpiendo el servicio. Está interrumpiendo el servicio. Se enojó y les dijo: hay 6 días en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no el día de reposo. Entonces el Señor también se enojó. Versículo 15. El Señor le respondió y dijo: hipócrita. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O lo deja que aguante sed. No, lo llevan a refrescar. Hipócritas, que tienen más cuidado de un animal de trabajo que de un ser humano, de una persona. Y entonces en el versículo 16 nos revela algo maravilloso. Y dice: y a esta hija de Abraham, y a esta hija de Abraham, él vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Cuando la vio jorobada, descendencia de Abraham, a ella vine a socorrerla. Le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Le pone la mano, se endereza, glorifica a Dios. Y luego le dice que Satanás había atado por 18 años a esta mujer. Al decirle estas cosas se avergonzaron. Claro, ¿cómo no se van a avergonzar? Mire, hay gente que defiende más a los animales que a las personas. Cuidado si usted le da un puntapié a un perrito. Pero que aborte, no hay problema. Vea, no defienden a las criaturas indefensas. No, nadie. Pero quieren promover más aborto, y más aborto, y más aborto, y más aborto, y más aborto. Recuerdo una vez alguien dijo: si usted encuentra un huevo de águila y lo destruye, ¿sabe cuál es la pena? Pero si hay una persona embarazada y hay aborto, pues se protege más a los huevos de las águilas que a las criaturas inocentes, indefensas, en el vientre de las mujeres. Los adversarios se avergonzaron porque el Señor les decía la verdad. Hay personas que dicen que hablan sin pelo, no porque sean calvos, sino que quiere decir que las personas dicen la verdad así, de plano,
y claramente. Aquí mismo, en el Evangelio de Lucas, pero ahora, capítulo 19. Vean, este otro incidente para ilustrar lo que el Señor vino a hacer. Ahora, aquí encontramos a un varón. Allá fue una mujer. Aquí es un varón. Este varón se llamaba Zaqueo. Zaqueo. Hoy en día le llamarían el enano, porque era pequeño de estatura. Pero él quería ver a Jesús. No sé por qué dice, pero me gustaría verlo. Me gustaría ver a Jesús. Y Jesús estaba pasando, pero la multitud no le permitía a él dejarle. Pero él comenzó entonces a usar su creatividad y dijo, yo quiero ver a Jesús. Y aquí hay un impedimento. Ahora, él dijo, tengo que superarlo. ¿Cómo? Y se le vino a la mente, subirme a un árbol. Subirme a un árbol. Y fue y se encaramó en uno de sicómoros, dice ahí, en el verso 4. Porque él quería ver a Jesús en persona. Para su sorpresa, Jesús también quería verlo a él. Vea, cuando uno quiere conocer a alguien, esa persona también le quiere conocer a uno. Y dice en el versículo 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, donde estaba aquel árbol, y aquel enanito de arriba, Jesús miró hacia arriba y le vio, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que tú me albergues en tu casa. Es necesario que me des hospitalidad en tu casa. Entonces él descendió a prisa. Wow. En el versículo 9 está la aclaración espiritual. Una vez más, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Cuanto él también es hijo de Abraham. Vea, hijo de Abraham, hija de Abraham, hijo de Abraham. Donde hay un hijo de Abraham, allí llega Jesús. Donde hay un hijo de Abraham, una hija de Abraham, allí llega Jesús para socorrer a ese hijo y a esa hija de Abraham. Porque él vino a socorrer la descendencia de Abraham. No socorrer a los ángeles, dice la Biblia, no. Los ángeles que pecaron sabiendo lo que estaban haciendo. El hombre pecó porque Eva fue engañada. La humanidad pecó porque Eva fue engañada. Pero los ángeles pecaron sabiendo lo que estaban haciendo y conociendo las consecuencias de su acción. Entonces, para los ángeles que cayeron, no hay socorro, no hay ayuda. Pero para el ser humano, él vino, él se hizo hombre para socorrer a los descendientes de Abraham. Tercero, finalmente, ¿por qué se hizo hombre? La Biblia claramente nos dice que es para compadecerse de nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para con Dios, expiando los pecados de la humanidad. ¿No es cierto que el sufrimiento nos hace más compasivos a los demás? ¿No es cierto que si usted ha pasado por una situación, usted va a ser más compasivo, más misericordioso para alguien que está pasando eso mismo? Él
Él sufrió, Él sintió, Él lloró, Él fue entristecido, Él fue rechazado, Él fue traicionado. ¿Qué podemos nosotros vivir que Él no haya vivido? Así que cuando estamos pasando diferentes situaciones de la vida, podemos orar y decir: Señor, yo sé que usted entiende lo que estoy viviendo. Yo sé que usted siente lo que estoy sintiendo. Por eso Él puede compadecerse de nosotros. Si no se hubiese hecho hombre, ¿cómo hubiera podido entender a los hombres? Él entiende nuestras debilidades. Él sabe lo que es ser tentado. La única diferencia es que Él fue sin pecado. En todo semejante a nosotros, excepto en compartir el pecado. Él nunca hizo pecado. Él nunca hizo ningún mal. Pero cualquier experiencia dolorosa que vivamos, Él ha vivido. Cualquier sufrimiento, Él lo sufrió. Desesperaciones, Él pasó. Abandono, Él lo vivió. E incluso el abandono mayor, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el creyente debe tener bien claro: Satanás es un enemigo derrotado. No tiene potestad sobre los creyentes. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero los creyentes no. Él no toca a los creyentes. No puede tocar a los creyentes. Porque los creyentes estamos en la jurisdicción de Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Ya no vivimos en el reino de las tinieblas, vivimos en el reino de su Hijo, en el reino de la luz. Por eso la Biblia nos exhorta y dice que andemos como hijos de luz. Que no vivamos como los hijos de la noche. ¿Qué significa eso? Que no practiquemos el pecado. Y mientras no practiquemos el pecado, Satanás no tiene derecho de tocar a los hijos de Dios. Solo el pecado le da el derecho. Solo el pecado le da el derecho. Pero donde no hay pecado, Satanás no puede. Poner sus tentáculos. Él mismo padeció y fue tentado en todo. Por eso puede socorrernos, por eso puede ayudarnos. Él sabe lo que es ser tentado por el diablo en el desierto. Tentaciones intensas y fuertes. Él ha pasado por esa experiencia, pero Él también sabe lo que es ganar esa victoria. De modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer. Pero, puestos de pie. Gracias, Señor. Los creyentes no le tememos a la muerte. Pero eso no significa que debemos de lanzarnos a la muerte. Cuando la muerte llegue, el creyente la enfrenta.
en aquel quien dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Esa es la confianza que tenemos. No en nosotros mismos, no en una religión, sino en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él lo garantiza diciendo, no morirá eternamente. Padre, en esta hora, Señor, Padre de la nuestros gloria, en rostros el delante nombre de de su nuestro presencia. Señor Jesucristo. Dale, Señor, nuestra gratitud. Gracias, Señor, porque su palabra realmente nos muestra las realidades que el ojo humano no puede Le percibir. agradecemos, Padre eterno. La palabra de Dios nos enseña las verdades que el entendimiento y el intelecto humano no puede aprender. No hay otra fuente, Señor, sino usted mismo. Usted es la fuente de la revelación, usted es la fuente de nuestra seguridad, usted es la fuente de nuestra confianza. Y por lo tanto podemos decir, Señor, que usted es nuestro ayudador, usted es nuestro socorro y que en medio de cualquier situación, Señor, que estemos, usted está atento, esperando, Señor, que sus hijos y sus hijas digamos, socórreme, Señor. Socórreme, Señor, apresúrate, Señor. Corre, Señor, en ayuda y en auxilio. Gracias le damos, Padre, porque en medio de todas las tribulaciones y las pruebas de esta vida, Señor, no estamos solos. El Espíritu Santo, que es nuestro consolador, Señor, permanentemente viviendo en nosotros. Él también es quien nos guía a toda la verdad. Nos enseña la verdad. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos las verdades poderosas reveladas en tu santa palabra. En esta hora y en este momento, Señor, pedimos, Padre, que si, Señor, hay alguien presente aquí, Señor, que no está 100% seguro de su fe en Cristo Jesús, que no está, Señor, quizás esta persona completamente segura, que en este momento el Espíritu Santo, Señor, trate personalmente y le revele, no a su mente, pero sino a su espíritu, le revele las palabras de Jesucristo. Sí, Señor. Revela, Señor. Muestra, Dios mío. Muestra, Señor. Dios mío, Señor Jesucristo, Padre de la gloria, como dice el Señor su palabra. Sea usted, Espíritu Santo, en Podemos este decir momento. confiadamente que el Señor es mi Sea usted. no temeré, Señor, dice lo que me puede hacer el hombre, Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Señor Jesucristo, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Yo sé que soy Padre Santo, cuánto frío, la tristeza. Dios mío, Señor amado, la soledad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Señor. Y usted necesita Gracias, mi oportunidad. dar un paso de reconciliación con Cristo. Gracias, Señor. Es el momento Dios indicado. amado. Gracias, Señor Jesucristo. Es la presencia de Jesús que hace, Aleluya. Señor, hace desvanecer la incredulidad, Sí, la Padre. duda, la incertidumbre Sí, y la Señor. inseguridad. Es la presencia de Jesucristo Sí, Padre de la gloria. que nos llena de esa fe inquebrantable, Sí, Señor de Jesús. esa fe que no teme a la muerte, Sí, Padre de la que no teme a la intimidación Sí, Señor. y a las amenazas de aquellos que quieren silenciar a los creyentes. Sí, Padre de la gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor.